Entonces, ven que la división es distinta. ¿Ya? No es lo mismo dividir en base a la cuestión de las etapas o en base a una cuestión discursiva. Si yo divido en base a una cuestión discursiva, me voy a encontrar con vida en la naturaleza, gimnasia, juego, deporte y danza. Ahora, esos discursos hacen con el cuerpo cosas distintas. ¿Ah? El cuerpo aparece en tanto de gimnasia, tanto de juego, hace un cuerpo del deporte, hace un cuerpo de la danza, que es algo también en relación a la vida en la naturaleza. ¿Ven? No es el mismo cuerpo que se produce o se constituye o se construye en relación con los deportes o con el juego o con la gimnasia o con la danza. ¿No? Entonces, la pregunta que podemos hacernos es, bueno, pero ¿qué es un contenido? ¿Y qué no es un contenido? Ven que acá empiezan a partir del objeto que establecen, de la disciplina, pueden ir armando distintas ideas sobre el concepto de contenido. ¿No? Lo que nosotros vamos a decir es, borro aquí, lo que nosotros vamos a decir es, básicamente que el contenido, digamos, si yo pongo aquí, problematizo, me pregunto por qué es un contenido, ¿no? Me voy a encontrar, por ejemplo, que Parson es lo único que vamos a tomar. Dice que un contenido no es una manifestación genética. Del individuo. Steenhouse dice que los profesores deben enseñar tradiciones públicas. ¿Ah?
Si siguen a Ricardo, se van a encontrar, ¿eh?, que son saberes culturales significados. Con decir que son saberes culturales alcanza. Puede ser una redundancia. Son, bien lo que se suele decir también, son saberes socialmente significados. ¿No? No se dice esas. Entonces, no sería un contenido, uno puede decir aquí, vamos a ponerlo acá en azul, siguiendo esta argumentación. ¿Qué no es un contenido? Y no es un contenido, entonces, cuestiones genéticas. ¿Ah? Si ustedes quieren, pueden poner barra. Biológicas. No es un contenido el organismo. No es un contenido vamos a poner la naturaleza o el cuerpo natural. No es un contenido las significaciones individuales en todo caso, o lo individual. Ya vamos a ver en todo caso cómo entra el individuo. ¿Cuál es el lugar que tiene? Pero ven, ustedes acá tienen, aquí tienen, otra vez, un contenido se encuentra siempre, digamos, ¿ah? Dice Parson, no es una manifestación genética del individuo. Por lo tanto, es una manifestación de la cultura. Y aquí yo tengo que tachar genética del individuo. Stinghouse. Se enseñan tradiciones públicas, no privadas. Crisóleo, son saberes culturales significados. ¿Se le da un valor al deporte? Sí, se le da un valor al deporte. ¿Se le da valor al juego? Sí, esta cultura le da valor al juego. A la gimnasia, también. A la danza, también. Las prácticas en la naturaleza, también. ¿Ah? Ahora,
En el marco de la educación corporal no puede ser un contenido aquello que sea genético, biológico, orgánico, natural, privado, individual. ¿Ven? Por lo tanto, en el marco de la educación corporal yo no puedo organizar el contenido en lo que serían etapas evolutivas, o fases sensibles, o estadios, o periodos, y todo aquello que ustedes encuentren o que se haga en base a divisiones que toman por criterio de esas divisiones las cuestiones genéticas, biológicas, naturales, sustanciales, si ustedes quieren. Es decir, aquello privado del individuo. ¿Se sigue la diferencia? Entre una y otra, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, les hablo de fuerza, de resistencia, ¿no? Fuerza en sus distintas vertientes. Fuerza resistencia, fuerza potencia, ¿no? Fuerza máxima. Lo mismo que la resistencia. Eso, ¿dónde lo ubicarían? ¿Es un contenido de la educación física? ¿Es un contenido de la educación corporal? Así, dice y llanamente, fuerza. ¿Por qué se suele decir de la fuerza, de la resistencia, de la velocidad, de la flexibilidad? ¿Qué son? ¿Cómo las indicamos siempre? Esto lo vienen viendo de primer Las año. capacidades motoras Claro, y sería de la educación física. claro, claro. Son capacidades motoras o capacidades condicionales, también se les suele decir, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, fíjense, eso es, ¿qué es? ¿De una cultura, de una tradición pública, de saberes culturales, o son cuestiones biológicas, orgánicas? ¿Ven? Entonces, eso entra dentro de la educación física. ¿De qué se dice que es un contenido? La fuerza. Entonces se plantea como contenido, si yo sigo esa argumentación, permítanme borrar aquí, ¿no? En la educación física van a encontrar, si ustedes tienen fuerza, van a encontrar desarrollo de la fuerza. ¿Y cómo trabajan el desarrollo de la fuerza? Fundamentalmente con el principio de mayor volumen. No significa que siempre haya mayor volumen, pero fundamentalmente con la idea de mayor volumen. Es un problema de volumen. ¿Qué cantidad de ejercicio se necesita para desarrollar la fuerza, para ganar fuerza, para aumentar la fuerza? ¿No?
Eso generalmente es lo que aparece. Si digo resistencia, lo mismo. Desarrollo de la resistencia. ¿No? Pero ven, cuando ustedes dicen desarrollo, fíjense, cuando aparece este concepto desarrollo, lo que van a encontrar es que el desarrollo es una capacidad que cada uno tiene. Entonces, tiene la capacidad de la fuerza, tiene la capacidad de la resistencia. ¿Qué tenemos que hacer? Desarrollarla. ¿Y cómo la desarrollamos? ¿Qué pueden decir ahí? ¿Cómo se desarrolla la fuerza? ¿Cómo se desarrolla la resistencia? ¿Cómo se desarrolla la velocidad? ¿Cómo se desarrolla la flexibilidad? Porque puse fuerza y resistencia, pero tendría que poner velocidad, flexibilidad, ¿no? Movilidad. ¿Cómo lo desarrollo todo eso? La manera de desarrollar es por estímulo. ¿Y qué estimulo? Para que se obtenga una respuesta. Si yo estimulo adecuadamente los componentes de la carga, para trabajar la fuerza, voy a desarrollar la fuerza. ¿Son los mismos componentes de la carga para la resistencia? Sí, los mismos sí, pero los tengo que llevar a cabo de la misma manera. No, son otros. Para la flexibilidad, también. Para la velocidad, también. Se sigue esta argumentación. Entonces, ¿qué es lo que estimulo? Entonces, lo que van a estimular aquí es un organismo. Ven que se hacen el análisis. Bueno, pero es organismo, pero entonces eso está de la educación física o de la educación, pero no, está en la educación física. Esto es lo que, por ejemplo, se viene a plantear como contenidos. La fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad, la movilidad, el equilibrio, ¿no? Vamos con otro ejemplo. Borro esto aquí. ¿Qué otra cosa suele aparecer en el mismo grado de las capacidades motoras o de las capacidades condicionales en la educación física? Del mismo tenor, del mismo igual. ¿Qué es lo que aparece? En vez de capacidades, ¿qué otro concepto aparece? En vez de las capacidades motoras o capacidades físicas o condicionales, ¿qué aparece? Las habilidades. Exacto, las habilidades. ¿No? ¿Y cómo aparecen las habilidades? ¿Te acordás, Giovanni? ¿Cómo aparecen? ¿Cómo las encontrás? La de correr, saltar, lanzar, caminar. Perfecto. Habilidades.
Habilidades básicas, ¿verdad? Exacto, saltar, caminar, bueno, pasar, recibir, y va. Como vos dijiste, efectivamente, habilidades básicas. Bueno, sería habilidades motoras básicas, habilidades básicas motoras. ¿Ah? Porque si vamos hacia la lengua, van a encontrar habilidades básicas respecto de la lengua. Lo mismo para la matemática, lo mismo para, ven, empiezan a dividir. ¿Ah? Bueno, en nuestro caso, lo motor. ¿Ah? Bien, ¿y qué encuentran allí? Como vos dijiste, correr, saltar, caminar, pasar, recibir. Entonces, ¿qué empiezan a aparecer allí? Todos ejercicios, o para ser más precisos, todas actividades y acá podemos decir, saltos, de carreras, de pases, de recepción, de caminatas, y así. ¿No? Y no aparecen, no están los libros 1001 ejercicios para, ¿no? Y aparecen de carrera, y aparecen ejercicios de carrera, de salto, de pasar, y ejercicios de pasar, de recepción y ejercicios. ¿No? No aparecen esos, los conocen esos libros. ¿No? Entonces, fíjense, de vuelta. Hoy dijimos capacidades y desarrollar. Acá aparecen de forma básica. Cuando hace referencia a lo básico, está haciendo referencia que forma parte de una naturaleza. Y el principio es el mismo. ¿Qué se hace con esa naturaleza o con estas cuestiones básicas? Con estas actividades de distintas categorías, con estas actividades, lo que ustedes van a hacer es estimular. ¿Qué van a estimular? Van a estimular el desarrollo de esa naturaleza. Como ustedes saben, la idea de habilidades se encuentran o se articulan a la formación deportiva. Entonces aparecen la fase inicial, trabajamos las habilidades motoras básicas. Esas habilidades motoras básicas luego conllevan o las pueden pensar como habilidades motoras combinadas, en donde fusionan acá. Correr y saltar, caminar y saltar, o caminar y correr, pasar y recibir, ¿ah? Saltar y pasar, ¿ah? O pasar y correr, como ustedes quieran, eso lo van combinando, por eso se llaman habilidades motoras combinadas. Luego, esas habilidades motoras combinadas, cuando ya están asentadas, cuando ya están firmes, eso lo llevan hacia habilidades motoras específicas.
Y ahí empieza a aparecer de a poquito las prácticas deportivas. Es decir, se va del juego motor o de las actividades motoras hacia las prácticas deportivas. Empiezan a especializar en una disciplina deportiva. Las habilidades se empiezan a especializar en una disciplina deportiva. Luego se pasa de habilidades motoras, creo que le llaman de rendimiento deportivo, y luego aparecen las habilidades motoras de alto rendimiento deportivo. Pero fíjense, trabajar los contenidos de esta forma los lleva a ustedes a pensar en una lógica de que del juego motor o de las actividades motoras, también a veces aparece ejercicio motor, ¿tá? El juego como ejercicio aparece, lleguen al desarrollo deportivo, a la práctica deportiva. ¿Se entiende? Ahora, ese punto, nuevamente, ¿dónde está parado? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Ves? Es en algo básico, en algo que está en la naturaleza de cada uno. Entonces tenemos, por medio de las capacidades, ustedes tienen a la gimnasia. Por medio de las habilidades, ustedes tienen al juego, al deporte. Aquí ustedes también pueden sumar al deporte. Ahora, tenemos que señalar esto, no nos podemos perder de vista esto. Capacidades y habilidades, ¿eh? Son manifestaciones, vamos a decirlo así, genéticas, biológicas, naturales, orgánicas, del individuo. ¿Ven? ¿Ves dónde están posicionados los contenidos, digamos, de alguna manera?
de la educación física? Eso les permite a ustedes, sí, claro, hacer una división en etapas. En este sentido. En cuestiones evolutivas, en fases sensibles del aprendizaje motor, en estadios, ¿no? Sí, que me hace pensar como, no sé, de esta argumentación así, porque los deportes son algo cultural también, pero desde esta visión sería llegar hacia los deportes o hacia la cultura desde algo biológico. No sé. Es algo individual, desde las capacidades del individuo. ¿Ah? Las capacidades que el Eso decís individuo cuando... tiene para una práctica deportiva. Y Claro. inmediatamente, ¿qué puedes asociar ahí? Las capacidades que el individuo tiene para una práctica deportiva. La idea de talento. Claro, ¿Se entiende? sí, Entonces, el más talento, ¿dónde está competitivo. alojado en esa argumentación? En la naturaleza, ¿no? En lo biológico. ¿Se comprende? Es algo que está en cada uno. Algunos van a tener más capacidad, vos capaz, Jessica, tenés más capacidad que la que yo tengo para una práctica deportiva. Ujú. ¿Se entiende esto? Sí, ¿No? Sí, sí, es como vos lo enunciás, como vos lo decís. Es en ese sentido. Pero vieron que en la educación física todo el tiempo estamos hablando de capacidades y habilidades. ¿No? Y pensamos, bueno, ¿y qué habilidades tengo que trabajar? ¿O qué actividades tengo que trabajar para las habilidades de esta persona en este momento? O para las capacidades de esta persona en este momento. ¿No? Se, se comprende, va de esta forma la cosa. sí, no sé, cómo que me hace pensar en muchas cosas, ahora que llegamos desde ese lugar hasta acá, porque Por- también, o sea, hay un lugar de lo cultural, se ve también, pero desde otro lugar, como vos decías recién, que se ve el talento como que viene natural en uno. Y qué, o sea, qué intenciones hay detrás de todo esto, de dónde viene, o sea, no sé, no, claro. estoy ahora pensándolo, entonces me Sí, es re difícil, sí. o sea, me cuesta expresarlo en palabras, o sea, como que tengo mucha información y no sé cómo, No, cómo está claro. expresarlo. Está muy Pero, bien. ¿Qué intención hay detrás de todo exacto. esto? Claro, o sea, eh, llevarlo de esta manera, desde lo Sí, biológico, claro. o sea, lo hemos visto, lo estoy tratando de que, o sea, tiene que ver con el deporte competitivo, como decía recién. Claro, Eh, no sé cuál es la intención, digamos. En todo caso, podemos ver, o podemos suponer algunas intenciones, ahora vemos. Pero me parece que sí podemos ver cuáles son las consecuencias de todo esto. mm, ¿Ah? Y eso me parece que está más a la luz, digamos, las consecuencias que esto trae, más que cuáles serían las intenciones claro, de todo esto. Claro, uno puede unir claro, por ahí después era eso, consecuencias con intenciones, ¿no? Eh, pero claro, si uno hace un análisis genealógico, digamos, es decir, hacia la historia, sí, claro, va a encontrar, digamos, todo un paradigma filosófico fundamentalmente, eh, respecto de la supremacía del hombre
digamos, la importancia del hombre o de lo humano, digamos, en ese sentido, sobre lo religioso. Por ejemplo, ¿no? Sobre la hipótesis Dios, digamos, sobre la... Entonces, claro, y uno dice, ¿y ahí qué es lo que va a encontrar? ¿Qué va a aparecer en eso humano? ¿Qué características va a tener? Y allí, claro, entra allí la cuestión de lo natural, digamos, o de esa naturaleza, en ese sentido. Entonces, uno puede suponer allí que hay una intención de esa división de lo religioso de lo humano. Ujú. Bien, una suposición estoy poniendo, ¿no? Tenemos que indagarla, tenemos que estudiarla, etcétera, etcétera. Ahora, las consecuencias que observamos sobre estas ideas es que la educación física, trabajando sobre esta posición, viene a presentar una cuestión más prevalece lo individual o el individualismo, prevalece lo biológico y prevalece el nihilismo, que es el sinsentido vinculante. Nihilismo con H Nihilismo. entre las dos I. ¿Qué dijiste que era eso? El nihilismo significa que no hay un lazo social que establezca un vínculo, sino que todos compiten y son una amenaza para el otro. No hay lazo social, no hay cosa común. ¿Por qué? Porque la lógica es una lógica individual, que se argumenta en cuestiones biológicas. Si yo tengo una mejor biología o una mejor naturaleza, voy a prevalecer sobre el otro. ¿Se sigue? Se corta. Corto y hacemos la última parte. ¿Parece? Listo.